Ok, el día de hoy vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo calcular las 6 razones trigonométricas a partir de un punto en el plano cartesiano, ¿sí? Esto nos va a servir para definir lo que es una función trigonométrica, que es el tema que estamos viendo, ¿sí? Lo que son funciones trigonométricas. Entonces, a partir de las razones trigonométricas se pueden definir lo que son las funciones trigonométricas. ¿Por qué? Porque hay una relación directa entre ellas. ¿Y cómo se establece esa relación? Bueno, haciendo este pequeño diagrama o este pequeño dibujo en el plano cartesiano. Entonces, bueno, vamos a hacer este pequeño ejemplo para calcular las 6 razones trigonométricas a partir de un punto en el plano cartesiano, ¿sí? Entonces, de manera general, un punto en el plano cartesiano, un punto P, tiene una coordenada X y una coordenada Y, ¿sí? Y podemos ubicar entonces el punto en el plano, ¿sí? De manera general, vamos a suponer que ese es el punto, tiene una coordenada X y una coordenada Y. Entonces, del centro a ese punto, ¿sí? Podemos trazar una línea, y esa línea forma un ángulo. Ese ángulo es un ángulo de referencia, ¿sí? Voy a ponerle a este ángulo B o beta, ¿sí? Entonces, a partir de ese ángulo, yo, si hago esta línea hacia vertical, hacia el punto, se fijan, se forma un triángulo rectángulo, y a partir de un triángulo rectángulo yo puedo definir las 6 razones trigonométricas. Y pues ya las tengo aquí escritas. Las 6 razones trigonométricas es seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente. Entonces, primero entonces, para identificar el cateto opuesto y la hipotenusa de la razón trigonométrica seno en nuestro triángulo rectángulo, pues necesito primero identificar cuáles son los lados de este triangulito rectángulo que se forma aquí en mi plano cartesiano. Entonces, acuérdense, el ángulo de referencia, necesitamos siempre un ángulo de referencia, y es el ángulo beta, y el ángulo beta es el que está aquí. Entonces, el que está opuesto al ángulo beta se llama cateto opuesto, ¿sí? Entonces, a eso le vamos a poner cateto opuesto. Ok, entonces al ángulo, al lado inclinado o más grande, y es opuesto al ángulo de 90 grados, aquí está el ángulo de 90 grados, se llama hipotenusa, y el de abajo es el cateto adyacente. Entonces, una vez que nombremos nuestros lados del triángulo, pues yo necesito saber cómo se llaman los elementos correspondientes y cuánto miden. Ok, entonces, según las coordenadas de mi punto, yo puedo saber cuánto mide este lado del triángulo, es decir, el cateto adyacente. Bueno, en este caso, de manera general, sí, es el valor de la coordenada X. Entonces, el cateto adyacente, sí, va a ser igual a la coordenada X, ¿sí? ¿Por qué? Porque de aquí hasta acá, pues es el valor de la coordenada X de mi punto, ¿ok? Entonces, a partir de aquí hacia arriba es el valor de la coordenada Y. Entonces, el cateto opuesto sería entonces igual a Y, ¿sí? Y la hipotenusa, según el teorema de Pitágoras, pues nosotros podemos calcular la hipotenusa utilizando los otros dos valores, ¿sí? Y a la hipotenusa le voy a poner el nombre de R, ¿sí? Y R va a ser igual a la raíz cuadrada de X cuadrada más Y cuadrada, ¿sí? ¿Por qué? Porque según el teorema de Pitágoras, pues es las catetos, ¿sí? X es un cateto al cuadrado más el otro cateto, que es Y al cuadrado, es igual a la hipotenusa al cuadrado. Entonces, si yo le saco raíz cuadrada, entonces me va a quedar que es
la hipotenusa o r es igual a la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada. Entonces, de manera general, yo puedo, a partir de un punto en el plano cartesiano, yo puedo calcular las 6 razones trigonométricas y nos van a quedar entonces de la siguiente manera las formulitas para calcular estas 6 razones trigonométricas a partir de este triángulo que se está formando. ¿Sí? Entonces el cateto opuesto nos dice que vale y, entonces aquí nos va a quedar y entre la coordenada y del punto entre la hipotenusa que vale r, entonces va a ser entre r, y el cateto, coseno es cateto adyacente entre hipotenusa, entonces va a ser x, el cateto adyacente es x entre hipotenusa que es r. Ok, luego tangente es cateto opuesto entre el cateto adyacente, entonces va a ser y entre x, ¿sí? Cateto adyacente es x, y luego ya continuamos, cosecante es h, que es la hipotenusa, y vale r, entonces va a ser r entre cateto opuesto que vale y, ¿sí? Y luego secante es hipotenusa entre cateto adyacente, entonces va a ser r entre cateto adyacente que es x, y luego terminamos con cotangente que es cateto adyacente entre cateto opuesto, entonces va a ser x entre y. Ok, entonces así nos quedarían entonces ya las formulitas para calcular lo que es las 6 razones trigonométricas a partir de un punto, y de esa manera lo dedujimos y encontramos nuestra fórmula, ¿sí? Acuérdense, x es la coordenada x del punto, y es la coordenada y del punto, y r, el r es, o lo voy a calcular con esta formulita que dice r igual a raíz cuadrada de la coordenada x al cuadrado del punto más la coordenada y al cuadrado. Entonces ahorita vamos a hacer el ejemplo y vamos a calcular estas 6 razones trigonométricas a partir de nuestras fórmulas, ¿sí? De aquí las sacamos, ¿ok? Entonces, continuando con nuestro ejemplo, tenemos entonces vamos a calcular las 6 razones trigonométricas a partir de un punto, y ese punto es el punto 6,8. Entonces, a partir de ese punto vamos a calcular estas 6 razones trigonométricas. Primero, pues lo que debemos de hacer es ubicar el punto en el plano cartesiano. Entonces nos dice que el punto es 6,8, entonces en la coordenada x, acuérdense, la primera es la x y la segunda es la y, entonces sería 6 de la x, 1, 2, 3, 4, 5, 6 de la x, y 8 de la y, 1, 2, 3, 4 hasta el 8, y donde se cruzan los dos valores es el puntito, entonces P, que es 6,8, ¿sí? Entonces es lo primero que debemos de hacer, y una vez que tengamos nuestro punto, pues acuérdense, tenemos que trazar aquí una línea, ¿sí? Que vaya del origen hacia ese punto, y vamos a formar nuestro triangulito, ¿sí? Nuestro triángulo rectángulo, donde el ángulo de 90 grados sería ¿sí? Y tenemos aquí el ángulo de referencia que va a ser el ángulo de aquí, ¿sí? Entonces ese sería el ángulo de referencia beta, y a partir de ese ángulo nosotros vamos a calcular las 6 razones trigonométricas y el punto que tenemos. Entonces hay que identificar, una vez que ya tengamos nuestro punto y dibujado nuestro triángulo, pues hay que identificar quiénes nuestros elementos. Okay, entonces nos dice que ya no nos vamos a fijar en esto, ¿sí? En estos de aquí ya no, el cateto opuesto y la hipotenusa, ya no nos vamos a fijar en eso, sino nada más nos vamos a fijar en la coordenada x y en la coordenada y el valor de r. ¿Cómo calculamos r? Acuérdense, es x cuadrada más y cuadrada, ya lo dijimos. Entonces a partir de eso, pues yo necesito calcular el valor de r, ¿sí? Entonces el valor de r para nuestro punto, pues va a ser raíz cuadrada de la coordenada x al cuadrado. La coordenada x es 6, entonces va a ser 6 al cuadrado más la coordenada y,
al cuadrado. En la coordenada de y es 8, entonces va a ser 8 al cuadrado. Y si le ponemos por aquí, continuando, entonces r va a ser raíz cuadrada de, ¿cuánto? Pues 6 al cuadrado es 36, más 8 al cuadrado es 64, entonces va a ser raíz cuadrada de, aquí voy a poner el punto, 6,8, raíz cuadrada de 36 más 64 nos da 100, y entonces el valor sería r igual a 10. Ese es el valor de r, ¿sí? Es decir, el valor también de la hipotenusa, y lo podemos obtener a partir de nuestro triangulito, ¿sí? Ok, entonces, una vez que identifiquemos la coordenada x y la coordenada y de nuestro punto y el valor de r, pues ya puedo hacer nuestros cálculos de nuestras razones trigonométricas. Entonces, aquí va a ser y, ¿cuánto vale y? La coordenada y es 8, entonces va a ser 8 entre r, ¿cuánto vale r? 10, entonces va a ser 8 entre 10, ¿sí? Voy a borrar aquí esta parte, entonces ya calculamos todo esto, entonces r, ¿cuánto nos dio? Nos dio que era 10, ¿sí? Entonces aquí voy a poner r igual a 10. Ok, entonces 8 entre 10 nos da 0.8, continuando, aquí 0.8. En esta va a ser la coordenada x entre r, la coordenada x es 6, entonces va a ser 6 entre r, que vale 10, entonces 0.6. Okay. Y luego continuando con la tangente es x entre y, entonces va a ser y entre x, entonces va a ser y 8 entre x, que es 6. Entonces, si hacemos nuestras cuentas, 8 entre 6 nos da aproximadamente 1.3. Entonces aquí voy a poner 1.3. Ok, entonces aquí continuando, r entre y, pues va a ser r, que vale 10, entre y, la coordenada y, que es 8, ¿sí? Entonces 10 entre 8 es 1.25, y luego continuando, la secante es r entre x, entonces va a ser 10 entre la coordenada x, que es 6, entonces va a ser 10 entre 6, y nos da 1.66. Y ya para terminar, la última razón trigonométrica, cotangente, que es x entre y, entonces va a ser x entre y, que es x vale 6 entre y, que vale 8, y me da 6 entre 8 me da 0.75. ¿Sí? Ok, entonces esos son los 6 valores de nuestras razones trigonométricas a partir de un punto en el plano cartesiano, y de esa manera lo podemos calcular, ¿sí? Ya nada más nos estamos fijando en estas formulitas, que son las formulitas que nos van a permitir calcular de manera más rápida, ¿sí? Ya no es necesario que busquemos o encontremos el cateto opuesto y la hipotenusa, sino nada más fijarnos en la coordenada y, en la coordenada x y el valor de r, que aquí lo podemos obtener de nuestro punto x, y el r. Acuérdense, r, nuestra formulita para calcular r es la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada, ¿sí? Y con eso podemos hacer el cálculo de estas 6 razones trigonométricas.